Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Hola, hola, bienvenidos a todos a Mejores Personas, Mejor Planeta, mi podcast. Yo soy la doctora Sara Mesa y estoy enfocada en compartir material desde la ciencia, también información que sea de interés común y traer acá personas maravillosas, pero hoy hemos invertido el formato. Estamos aquí con Isa Gutiérrez, una gran amiga, además una persona muy importante en el gremio de la educación, la innovación y el gremio de los emprendedores. Estamos en una cabina del metro en el Summit Conexión. Entonces, bueno, yo feliz y honrada de ser invitada a este espacio. Isa, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, Sariro, feliz de estar aquí contigo. Bueno, pues no, el honor es todo mío. Isa, cuéntanos tú qué haces antes de que cambiemos el formato, porque ya verán lo que va a pasar. Bueno, les cuento que yo soy la directora de estrategia de la Universidad de AFIT. Mi tarea tiene que ver mucho con la transformación de la universidad, de los diferentes proyectos, de las diferentes áreas de negocio, de la expansión de la universidad. Entonces estoy muy metida en muchos temas y bueno, van a ver un poquito en esta conversación. Es maravilloso, realmente yo pues que fui a EAFIT, no estudié allá, pero fui cuando era chiquita y volví después de muchos años. Se siente una vibra muy diferente en esa universidad, la veo como parada en el futuro, parada como en una creatividad espectacular, desde los espacios que ofrecen a los estudiantes hasta los montones de proyectos que he podido conocer desde afuera, que ya contaremos un poco pues por qué yo estoy acá y por qué vamos a tejer esto. Qué bueno que lo digas, Tari, porque sí siento que están pasando muchas cosas, que estamos intentando anticiparnos al futuro, pensar en nuevas tendencias de la educación, en cómo aprendemos, de qué manera, y bueno, qué bueno que me digas que lo sientes. Lo siento mucho. De hecho, hace poco alguien me dijo, no, las carreras universitarias van a acabarse y cuando tus hijos estén grandes, eso ya no va a ser. Y yo dije, ¿saben qué? Yo creo que van a cambiar. Sí, claro, el formato va a cambiar, pero esos espacios invitan a que las personas también se transformen. Entonces creo que van por muy buen camino y me siento súper feliz de estar haciendo parte por ahora desde afuerita, pero creo que cada vez me voy a ir metiendo más, así como un hongo que soy yo, que se mete por todas partes. Pues nosotros felices de recibirte, felices de construir juntos sobre una idea que compartimos en función del bienestar, de la salud, de la conservación y de la regeneración del planeta. Qué maravilla, sí es, total. Esas tres son muy importantes. Isa, ahorita te pregunté, bueno, yo estoy aquí específicamente por un nuevo proyecto, una nueva plataforma que se llama Bien y Tú. ¿Nos puedes contar un poquito de esa plataforma? Vale. Bien y Tú es un proyecto que ahorita estamos testeando. Es un proyecto que hacemos de la mano del colombiano, donde lo que tenemos es una plataforma de bienestar. Yo creo que hoy, y lo percibimos todos, hay una gran preocupación en el mundo por la salud y el bienestar y estamos llenos de información. Y lo que nosotros queremos hacer es tener una plataforma donde traigamos información curada, es decir, que alguien pueda decir que hay evidencia científica sobre ese tema, que un médico pueda decir esto es cierto y que adicionalmente quien esté intentando entrar en el mundo del bienestar pues pueda encontrar ahí también productos y servicios, pueda saber de médicos, pueda saber de cursos, pueda comprar cosas también. Entonces pues hay algunos que estamos intentando por una alimentación más sana, por suplementos, o queremos entrar en el mundo del yoga, de la meditación. Bueno, es una plataforma que le ofrece a las personas que el mundo del bienestar le genera curiosidad, que está entrando en este mundo o quienes ya llevan algún tiempo, pues van a encontrar bienes, servicios, productos y muchísima información. Me encanta y además creo que pues ese público que acabas de describir, ojalá fuera pues todo el mundo. Es decir, público objetivo, todo el planeta Tierra. Exactamente. El mercado, todo. Exacto. Sí, de acuerdo. Bueno, delicioso. Pues entonces, Isa, ya te entrego a ti el micrófono, metafóricamente, las dos tenemos micrófono, porque hoy vamos a cambiar el formato. Entonces, a partir de este momento, Isa es la que me va a preguntar a mí y yo voy a contestar. Si no me la sé, ustedes ya saben que la investigo y la respondo después. Pues es que, claro, imagínense yo, además soy abogada y politóloga, vengo a este podcast y realmente lo que nosotros queremos introducir o plantearles en esta conversación es una conversación alrededor de la alimentación. Entonces, ¿cómo no va a ser, Sari, que yo te entreviste a ti
porque creo que tienes mucho que contar. Quienes también hemos estado cerca de tus libros, creo que ellos también transitan un poco por esta gran pregunta del bienestar y la salud. Entonces, yo quisiera como que intentáramos esta conversación alrededor de ciertos mitos y de ciertos temas de tendencia en materia de educación. Y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué tiene que ver la alimentación con el estado de ánimo de una persona? Todo, absolutamente todo. Yo cuando empiezo a hablar de los alimentos, siempre que es un público que no ha estado en contacto con el tema, porque también me toca sentarme con un público que quizás sabe hasta más que yo, porque todo el tiempo están investigando, informándose, ya fueron a todos los cursos, pero cuando estoy dando esos primeros pasos como para tratar de acercarme a las personas con un tema tan sensible como es la alimentación, es peor que la política, que la religión, o sea, es una cosa así que enciende el fuego de las personas. En este primer abordaje les pongo este ejemplo y les digo, son ladrillos. Es decir, tú vas a construir tu casa como en el cuento de los 3 cerditos con paja, la vas a construir como con unos palitos ahí chuecos, o de una vez vas a construir tu casa con ladrillos, pensándola bien, porque esa es la estructura de tu cuerpo y de tu mente. Tú sabes que yo me enfoco en el cerebro, pues que digamos mi gran amor de la vida es tratar de comprender algo del cerebro y la mente, y ya sabemos que si bien no podemos definir dónde exactamente está la mente, sí sabemos que el órgano que es el cerebro la permite existir. Entonces hasta ahí dicen, bueno, sí, pues si es un órgano, pues el órgano tiene que estar hecho de materia, de algo. ¿Y qué le vas a dar a ese cerebro? O sea, ¿tú cómo vas a hacer para que tu cerebro esté bien? Sea, digamos, un buen edificio para que ya todo empiece a suceder. Y como también las personas que así no sepan nada, saben que una emoción, digamos que nunca han leído de nada, ni de la alimentación, ni del cerebro, ni de la mente, pero saben que así sientan la emoción en el cuerpo, pues de alguna parte viene. Y la emoción viene de arriba también, viene del cerebro. Entonces, la emoción que tú fabricas en tu cerebro, que dejemos el cuestionamiento de la mente para otro día, por favor, pero que aquí ocurre algo, pues esto está, digamos, siendo mediado por tu cerebro y eso necesita, pues, ladrillos. Entonces, ¿qué le vas a dar? O sea, ¿cómo vas tú a construir ese lugar real, físico, orgánico, pues para que tú estés bien o no estés tan bien? Eso hace toda la diferencia. Sara, ahorita hay un montón de mitos alrededor del azúcar, de la glucosa, hablamos constantemente de estos picos de insulina, y yo y tú, que también eres mamá de niños chiquitos, siempre estamos en ese debate. Y es, claro, los niños están expuestos constantemente al consumo del alcohol y sabemos, digamos, lo que esto les puede generar en su cuerpo. ¿Qué tan preocupado o qué tan poco, mejor dicho, que yo, mamá de un niño de 7 años, de Jerónimo, qué tanto debo ocuparme de ese consumo de azúcar? Muy ni tan Isa, porque es que todo en la vida vuelve y rebota hasta el punto medio. ¿Por qué ni muy? Porque ya hemos presenciado, pues como a lo largo de la historia de preocuparnos mucho por la alimentación, que los niños que viven y crecen en hogares con demasiadas restricciones, luego tienen un efecto rebote tarde o temprano, porque pues se van a exponer a lo que nosotros llamamos pues como médicos a la cocaína de los niños, que es el azúcar, ¿cierto? Entonces son niños que tú sabes que van a un cumpleaños y ese niño no puede comer torta porque la mamá no lo deja y que el niño va a crecer con esa restricción y con ese trauma, y me tocó vivirlo en mi infancia con algunas personas que tenían muchas restricciones y que hoy lastimosamente tienen obesidad, porque se siembra en ellos esa necesidad y esa ansiedad de que cuando sí lo pueden consumir, pues se desaforan. O sea, cuando ya hoy tienes permiso porque estás lejos de tu casa y tu mamá no te está viendo, o porque ya creciste y ya no vives en el mismo hogar, o porque hoy fue el día que te dieron permiso, y esa palabra permiso es nefasta, entonces en ese momento pues se van a comer demasiado y lo van a relacionar con la ansiedad, que además es el proceso como evolutivo que tiene nuestro comportamiento con los alimentos de alta densidad energética, porque cuando vivíamos en la pradera sin comida mucha abundante como hoy en día que está en todas partes, pues cada que veíamos algo con alta densidad calórica o energética comíamos un montón para almacenarla. Entonces tenemos ese instinto en nuestro cuerpo, y si tú aparte de eso le haces como ese refuerzo al niño de que esto es horrible, horrible, horrible y no puede, con seguridad en algún momento va a generar una dependencia muy negativa, ¿cierto? Ahora tampoco al otro lado de que no, que coman lo que sea, que eso no importa, no. Hay suficiente evidencia científica
que dice que el exceso de azúcar nos hace muchísimo daño, genera inflamación, genera aumento de peso y el aumento de peso genera más inflamación y a nuestro cerebro lo vuelve loco. Literal, el azúcar es la cocaína de los niños y de muchos adultos. Entonces, el punto medio, que claro, el punto medio es difícil, pero si quieres te doy tips como para el punto medio. Esa es como la lucha de todos los días. Yo la verdad es que esta es mi pelea con Jerónimo más constante, pero entonces intento un poco que el desayuno tenga más proteína, que no sea la primera comida del día, que no sea la última comida de la noche, que son esas comidas que más puedo controlarle porque está conmigo en casa y no está en el colegio. Entonces, bueno, yo ahí intento gerenciar este tema del azúcar. Eso que acabas de decir es fundamental. ¿Cómo hacemos para que tanto en niños como en adultos no tengamos esa ansiedad por el azúcar, estar súper bien alimentados? Cuando tú cumples en tus 3 momentos del día, pues de tus comidas principales, con suficiente aporte proteico, suficientes grasas de las buenas, suficiente fibra, que son carbohidratos complejos, pues no va a haber espacio para mucho más. Pero si tú estás en restricción, tanto como un niño como cuando eres adulto y sobre todo para los adultos, que haces como esas dietas mágicas y yo que todo el mundo dice, llevo 10 kilos pero no puedo ni respirar del hambre, en algún momento apenas te dé hambre, si se te atravesó la cosa más densa, energéticamente llena de conservantes y químicos, pues te la vas a comer. Entonces si un niño desayuna bien, almuerza bien y cena bien, pues digamos que tiene menos margen para consumir alimentos que no son los adecuados y lo mismo los adultos. Saris, estabas hablando de las 3 comidas del día y claro, se me viene a la mente una pregunta en términos de pues, una moda bastante extendida en el mundo del fasting y el ayuno intermitente. Mucho se habla de él, ahorita siento que hay como una tendencia reciente en decir que el ayuno intermitente pues tiene efectos bastante positivos, pero en las mujeres no debería hacerse en la mañana o en personas con altos niveles de estrés o que tienen picos muy elevados de cortisol. Bueno, cuéntanos un poquito de qué tan cierto y qué tan beneficioso es el ayuno intermitente. Otra vez mi misma respuesta, ni muy ni tan el punto medio como para todo lo que tratamos de entender bien en la vida. El ayuno intermitente tiene unas ventajas maravillosas. De hecho, vuelve como a nuestra evolución en la pradera. Nosotros volvemos mucho a la pradera cuando hablamos de comportamientos. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, ante una persona con un sobrepeso significativo, una prediabetes, un síndrome metabólico, cifras tensionales elevadas, son casi siempre personas que tienen ya, digamos, de base un componente inflamatorio muy elevado. El ayuno intermitente y la actividad física, que debería ser como el mismo abordaje, digamos que la misma herramienta, lo que logran es que cuando tú estresas al cuerpo un poco, así como el ayuno y la actividad física, después da señales de reparación. Entonces, mientras estás ayunando, estás como estresando un poquito el cuerpo, lo mismo que cuando estás haciendo ejercicio. Y luego el cuerpo sale y saca las aspiradoras y repara. Hasta ahí todo está maravilloso a favor del ayuno, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Que como estresa el cuerpo un poco, como tú bien lo mencionaste, si tú ya de por sí vienes estresado y estresas al cuerpo más, vas a tener el efecto contrario. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es la hormona que también está súper famosa, pues así, carátula de libros, cuando ya está con una liberación que no es una liberación adecuada, como en una curvita con un pico y una caída, sino que es una liberación ahí chuequita, como constante, algunas veces incluso hasta más bajita en general, pero que está todo el día ahí haciendo picos y picos y picos, esto, la señal que le va a dar a tu cuerpo es guarde, entonces tú vas a aumentar de peso, así estés en inanición y así estés ayunando y además vas a generar más inflamación. Y también lo que tú acabas de decir es, sí, o sea, la moda, entre comillas, del ayuno empezó en el Panda Institute, que pues en California empezaron a investigar un montón acerca de todo esto con modelos animales y muchos de estos estudios con hombres caucásicos, sanos y jóvenes. Luego se empezaron a dar cuenta de que, hombre, de pronto esto no lo podemos extrapolar a otro montón de situaciones de la vida. Entonces ya tenemos profesionales muy capacitados y capacitadas diciendo, ojo, en las mujeres no tanto. Las mujeres tenemos un sistema hormonal muy distinto. Las mujeres tenemos un ciclo mensual que cambia completamente nuestro estado basal hormonal. Entonces, ¿hasta qué punto uno sigue una recomendación que viene con la mejor intención del mundo, pero de animales y hombres caucásicos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a adaptarla? Y a lo que hemos llegado hoy en día es a pensar más en una alimentación, como no un ayuno intermitente, que es pasar una ventana de más, o sea,
en teoría, pues, y como los principales estudios, es una ventana donde comemos por 10 horas, dejamos de comer por 14, o comemos por 8, dejamos de comer por 16, o comemos por 6, dejamos de comer, ¿cierto? O sea, esos, pues, dejamos de comer 18. Incluso muchas personas haciendo esta ventana tan estrecha de alimentarse durante 6 horas, dejar de comer por 18 horas, con implicaciones también en su vida social, ¿cierto? Porque eso es, si tú tienes hijos, pues como tú y yo, sabes que entonces cuando vas a sentarte en la mesa a compartir. Y ya de lo que, digamos que el concepto que sí podemos, pues en términos generales, extrapolar a una gran población es más una alimentación que se pegue al ciclo circadiano, ¿cierto? Esta alimentación teniendo una ventana de 12 horas donde tú recibes tus 3 comidas y 12 horas donde no, y sobre todo en países como el nuestro, que esto se cumple con el sol, porque hay en otros países que es más complicado, pero digamos que se sigue el ciclo circadiano de que salió el sol alrededor de las 6 de la mañana, tú desayunaste a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y cenaste, hay veces a las 6, hay veces a las 7, algunas veces tendrás una ventana donde no consumas alimentos de 14 horas, otras de 12, lo que sí es como algo que se empieza a cumplir en la mayoría de los estudios es que trates de tener una ventana de 12 horas donde no estás ingiriendo alimentos, porque para montarse como en ese ciclo de sueño-vigilia, no deberías consumir alimentos, ojalá hasta 2 horas antes de irte a la cama. Es decir, una comida a las 11 de la noche fue porque no cenaste lo suficientemente bien. No deberías tener hambre hasta ahora. Tu sistema hormonal y tu cerebro ya deberían estar apagados y dormiditos y tranquilitos, ¿cierto? Otras hormonas funcionando, pero no las hormonas que van a metabolizar comida. Tengo, Sari, una última pregunta, como esos mitos. O sea, hay un mito alrededor del azúcar, hay un mito alrededor del ayuno y ahora un mito alrededor de los carbohidratos. En especial porque, claro, entonces está como muy, creo que ha perdido el efecto wow, pero tuvimos una época muy fuerte esto de la dieta keto, de un consumo exacerbado de proteína, algunos diciendo que podría tener un efecto sobre el riñón o sobre congestionar el riñón, digamos, en la posibilidad que tiene de procesar estas proteínas, qué tan cierto, qué no tan cierto, qué tanta proteína, qué tanto carbohidrato, y son los carbohidratos el demonio de la alimentación al lado del azúcar o no. Bueno, me encanta esa pregunta y para nada, los carbohidratos son una familia gigante. Una cosa es un trozo de azúcar o una gomita de muchos colores y otra cosa muy distinta es una acelga. La acelga contiene fibra, la fibra es un carbohidrato complejo. O la papa es, pues, sobre todo la batata, por ejemplo, que si tú la cocinas, la dejas enfriar, la batata tiene un bajo índice glicémico. O los arroces integrales, o la quinoa, o para muchas personas la avena, aunque hay otras personas que sí les puede generar un alto pico glicémico y es muy, digamos, muy individual. Pero en términos generales, los carbohidratos buenos, como esa lista que les acabo de decir, excepto por la gomita y el trozo de azúcar, son totalmente importantes y fundamentales y estructurales en nuestra alimentación. De hecho, ya hoy en día, no sé si te tocó en el colegio que hay como una pirámide de alimentos, eso ya pues hace rato salió, ya es un círculo, es como un plato, donde yo siempre le enseño a mis pacientes que uno traza una línea por la mitad del plato y una mitad entera del plato son alimentos de origen vegetal, llenos de carbohidratos complejos, vitaminas, minerales, agua, etcétera, que van a alimentar la flora intestinal, que es otro tema de otro podcast, pero que es súper importante. Sí, amo es súper importante para nuestro bienestar. Y ya la otra mitad del plato, pues porque ya que te comiste la selva de todos los colores, la otra mitad del plato tiene casi un cuarto de carbohidratos aparte, o sea, imagínate más, pero de muy buenas fuentes, como está la quinoa, como está la batata, como están los arroces integrales, los granos ancestrales, ¿cierto? Tienes como que casi que la otra mitad llena de ácidos grasos buenos y proteínas. Entonces, mira que tú cuando divides esta tajada te queda que como que un octavo de lo que tú te comes al día puede ser proteínas de buenas fuentes. Ahora, ¿cuánto? Que es una de tus preguntas. Depende mucho de tu estado, de tu etapa en la vida, de si eres hombre o mujer. Si eres una mujer en embarazo, si eres una persona con alto rendimiento deportivo, vas a necesitar más proteína. Difieren pues como los datos entre medicina funcional, entre las personas que tienen una alimentación más basada en plantas. Sí parece ser que las recomendaciones de la FDA, que es como el sistema regulatorio americano, son un poco bajas, entonces tendemos a recomendar más proteína porque queremos apoyar un sistema musculoesquelético fuerte para que nos sostenga cuando ya estemos viejitos y no nos quebremos un hueso, porque eso ya significa pues que tenemos un deterioro, ¿cierto? Entonces, ni muy ni tan alrededor de 1.6 a 1.8 gramos de proteína al día por kilo de peso de la persona.
¿cierto? Las recomendaciones de la FDA son más bajitas. Que te comiste 1.6 pero no haces mucha actividad física, caminas, ya tuviste tus hijos, te sientes perfectamente bien, bueno, eso yo no lo sé porque es muy bioindividual, pero que no estés alrededor de 1 gramo por kilo al día, porque ya sabemos que tú deberías estar estimulando tu sistema muscular, deberías estar teniendo sus requerimientos porque lo estás haciendo para tener músculos fuertes y no perder masa muscular. Sari, vení, yo les dije que ya íbamos a ir terminando, pero creo que hay algo que no me perdonaría preguntarte, y es este mito. Cuando yo estaba en el colegio, cuando tú y yo estábamos chiquitas, Sari y yo somos como a la misma edad, pues... Que no se nos note. Que no se nos... No, jóvenes y bellas, o sea, Sari. Pues como que a uno le decían como que come muchas frutas porque eso es muy sano, y uno sentía que cuando estaba comiendo frutas pues estaba siendo súper saludable, y ahorita nos entra un ruido de un montón, digamos, de tendencias que nos plantean hoy que las frutas tienen muchísimos azúcares, que no son convenientes. ¿Qué hay de eso, Sari? Me encanta, nos entra un ruido, creo que te voy a copiar esa frase, Isa, nos entra un ruido realmente. A ver, es muy diferente uno coger una fruta, exprimirle toda su fructosa en un laboratorio, meterla en una cosita y decir, mira toda la fructosa que tiene esta fruta, a tú comerte la fruta entera, que siempre va a ser mayoritariamente agua, muchísima fibra, y sí tiene fructosa, pero es una fructosa natural, que ocurre naturalmente en la planta, totalmente distinto a una cosa que hacen en una planta química, que es el jarabe alto en fructosa, que es lo que le agregan a toda la comida procesada, pero eso viene del maíz y es una cosa procesada que no tiene nada que ver con el azúcar de las frutas. De hecho, si tú tienes una alimentación balanceada, sería casi que imposible para ti sentarte y comerte 5 bananos seguidos, o sea, te enloqueces, pues dices, ¿cómo? ¿Cierto? O sea, no puedo, me mareo, ¿cierto? Entonces, si tú te comes un banano con un bowl, con nueces, semillas, yogur griego y un poquito de avena, hombre, bienvenidos al banano, pero es que todo es como de acuerdo al contexto en el cual está. Ay, que me morí del hambre, tengo un almuerzo a las 2 de la tarde, pero me dijeron que no podía tomar media mañana, pero me voy a morir del hambre. Hombre, cómase una fruta con nueces, o sea, no pasa absolutamente nada, no sé, pues como que no se restrinja de esa manera, con una fruta en diferentes momentos del día, acompañada, sí, porque hay frutas, por ejemplo, un mango maduro te puede disparar el pico de glicemia en la sangre, o lo que te decía, un banano muy maduro también te hace ese pico, o uvas muy maduras, pero si tú comes kiwi, fresas, arándanos, además llenos de antioxidantes, llenos de vitamina C, antocianinas que son maravillosas para el cerebro y un montón de fitonutrientes, está completamente bien, pero recuerda como tu balance, o sea, recuerda las proporciones. Si una persona todo el día solo comió frutas con dátiles, pues está teniendo una alimentación terrible, ¿cierto? Pero si tú comiste 1.000.000 de vegetales más algunas frutas, no creo que sea como un número específico. Por ejemplo, pues yo ¿qué hago? Me puedo comer una fruta en la mañana como con algunas nueces o mantequilla de almendras, por ejemplo, con manzanas si tengo hambre, o después de desayunar. Por ejemplo, yo recomiendo, te encanta el jugo de naranja, cómete mejor la naranja pelada, porque es llena de fibra también, entonces es mucho mejor. Y digamos que si en la tarde llegaron los niños del colegio y como con ellos arándanos y fresas, o voy al bosquecito de mi casa y cojo moras, pero es como algo muy, si algunas veces le pico una manzana a la ensalada, pero no es como que yo diga, ay, hoy me pasé porque me comí 3 frutas y eran pues 2, no, o sea, no es una ley. Oye, Sari, maravillosa esta conversación porque resume un poco lo que queremos encontrar en Bien y Tú como plataforma. Este montón de preguntas, creo que, claro, si nos están oyendo mamás, seguramente tendrán un montón más de preguntas alrededor de la alimentación de los niños, siempre un tema para las mamás. Complicado además, les digo pues que el día que me vean a mí sentada comiéndome un helado de 3 pisos con mis hijos, es parte de nuestra vida, es parte del 80-20, de ese otro 20 que es la dicha de la vida, pues. A mí podría pasarme exactamente igual por si alguien nos ve. Este tema del ayuno intermitente, el consumo de proteínas, de carbohidratos, de azúcares, bueno, realmente son como las preguntas cotidianas que tenemos quienes estamos también iniciando en este camino del bienestar y de intentar tener una alimentación más balanceada, de poder establecer esas bases que nos permitan una vida activa como la tenemos tú y yo. Y bueno, yo creo que maravilloso, seguramente en tu podcast, quienes nos están escuchando han encontrado pues también mucho contenido de esto y esperamos que en la plataforma puedan encontrar
pues muchos artículos más, entrar en profundidad en ellos, videos, cursos, porque también hay cursos especializados en estos temas. Y bueno, la verdad es que gracias por invitarme a tu podcast y además por cederme Isa, el gracias. micrófono, por Antes- permitirme entrevistarte. No, quedamos en deudas para yo invitarte a ti y yo entrevistarte a ti. Maravillosa. Te digo que sí ya.